Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra última sesión de este semestre del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. A nombre de los organizadores les doy la bienvenida y les recuerdo nada más que para el pase de lista les compartiremos en el chat del Facebook Live el link al final de la sesión para que puedan pasar su lista. Agradecemos muchísimo la presencia de nuestro invitado de hoy, Hernán Núñez, y para presentarlo le cedo la palabra al doctor Rafael Pérez Miranda. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, compañeros del grupo de investigación de CEPEPI. Buenas tardes a todos los que están conectados. Hoy tenemos el agrado de presentar a un amigo del CEPEPI, a un amigo tanto del Instituto de Investigaciones Jurídicas como de la maestría en Derecho de la UAN Azcapotzalco, del Seminario de Propiedad Intelectual y amigo personal. Es un gran jurista que nos hace el honor de participar de una de las ventajas, de estas ventajas del COVID. Pues alguna de las ventajas que tenemos es que podemos hacer estas reuniones colectivas con juristas de primer nivel, con colaboradores de primer nivel que pueden participar a través de Internet y que nos permiten continuar con las actividades del seminario y que nos permiten abrevar en experiencias que de otra manera sería muy difícil hacer. Hernán participó con nosotros en un seminario internacional orientado a tratar temas actuales en su momento sobre propiedad intelectual. Participó como autor en el volumen que publicamos con el Instituto, la Facultad de Derecho y la UAN Azcapotzalco, denominado En la frontera de la propiedad intelectual. Creo que es un volumen que todavía no le hemos podido hacer llegar a Hernán, pero que te prometo, Hernán, que en cuanto podamos lo enviamos. Esta es la presentación personal de Hernán, la presentación profesional. Hernán es un jurista especializado en temas vinculados al conocimiento. No digo de propiedad intelectual, digo en general vinculado a los temas vinculados al conocimiento científico, al conocimiento técnico, al conocimiento de la propiedad intelectual, entre otros temas. Ha tenido, como jurista especializado, ha tenido un rol muy importante en el diseño, no figura en el currículum, no sé si por modestia o por algún otro motivo, pero ha participado muy activamente en la elaboración del Código de Conocimientos de Ecuador, ha participado en el debate, ha participado en los debates internacionales y ha participado en esa política legislativa. Fue director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, presidente del Consejo Nacional de Cine del Ecuador y encargado de la reforma de la legislación sobre propiedad intelectual en el mismo país a lo que acabo de hacer referencia. En este momento es investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, es consultor del Centro de Gestão e Estudos Estratégicos Brasil y abogado en el libre ejercicio de la profesión en Madrid, España, donde se encuentra en estos momentos. Lo cual significa de que está haciendo un gran esfuerzo porque es muy tarde en este momento en España. Ante todo, nuestro saludo, nuestro agradecimiento por su colaboración y, digamos, apreciamos desde ya lo que nos vas a exponer, Hernán, y nuestras felicitaciones por toda tu actividad anterior, digamos, las normas actuales sobre propiedad intelectual, el código, son realmente un texto de vanguardia desde el punto de vista legislativo.
sobre todo de gran importancia para toda América Latina, en la medida que contempla aspectos que suelen ser elaborados en cuerpos legislativos diferentes y que en un solo contexto permiten una investigación, un estudio más sistemático. Bueno, creo que ya me alargué demasiado y a lo que vinimos es escuchar a Hernán, no escucharme a mí. Hernán, tengo el honor. Tenemos con nosotros otro amigo, Aldo, ¿cómo estás? Otro amigo común, Hernán, Aldo Casella, que en este momento está participando de esta reunión. Hernán, te sugerimos, te pedimos que hagas uso de la palabra. Muchísimas gracias, Rafael, por esa tan generosa y fraterna presentación. Para mí es un gusto estar aquí presente, al menos de forma virtual, en el Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. También es un gusto poder compartir con ustedes, ¿no? Y ver a algunos amigos que no había tenido la oportunidad de verlos en mucho tiempo, ni siquiera virtualmente. Quiero dar las buenas tardes, ¿no? Allá en México, a todas las personas que se han conectado. Es un gusto para mí poder participar en el Seminario Permanente de Propiedad Intelectual, organizado en el seno de la prestigiosa Universidad Autónoma de México. Y quiero empezar saludando y agradeciendo a los organizadores de este evento, en particular a la profesora María del Carmen Arteaga, directora del Seminario de Patentes, Marcas y Derecho de Autor de la Facultad de Derecho de la UNAM, a la doctora Ana Alba Betancourt, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y a los doctores Manuel Becerra Ramírez y Rafael Pérez Miranda, por quienes yo tengo un gran aprecio y admiración, y de quienes he aprendido mucho sobre propiedad intelectual, en especial en los últimos años en los que hemos reforzado nuestro contacto. Bueno, mi ponencia se denomina La protección acumulada en propiedad intelectual. Mi ponencia consta de 3 partes: una introducción, el contenido propiamente dicho y las conclusiones. Dentro de la parte central de la presentación abordaré las posibilidades de que ciertas creaciones puedan acumular protección por varias vías jurídicas, como son las marcas, el derecho de autor o el diseño industrial. Y además me referiré también a las presentaciones comerciales y cómo son protegidas este tipo de creaciones. De igual manera, abordaré de forma rápida el régimen jurídico que puede ser aplicable a ciertas formas que son producto de las nuevas tecnologías. Y finalmente también haré una breve mención a los casos en que a través de las normas de la competencia desleal se puede también proteger ciertas creaciones. Bueno, empiezo con la introducción. Como anticipé, mi ponencia versa sobre la protección acumulada en la propiedad intelectual. En ese sentido, me voy a referir a las zonas comunes y limítrofes que existen sobre la protección otorgada por los sistemas de marcas, diseños industriales y el derecho de autor, teniendo en el centro siempre del análisis al régimen de marcas, ya que constituye la modalidad a través de la cual una creación puede permanecer más tiempo con derecho de exclusividad en virtud de no existir límites para las sucesivas renovaciones del registro. Mi análisis versará primordialmente sobre la transposición del derecho de la Unión Europea en el ordenamiento español. De igual manera, me referiré de forma puntual al ordenamiento de la Comunidad Andina, como experiencia latinoamericana de integración inspirada en lo que algún día fueron las comunidades europeas y ahora es la Unión Europea. Y en algunos aspectos también me referiré de manera muy general a determinadas normas del derecho mexicano. Al respecto, debo anticipar que no soy un experto, ni mucho menos, en dicho ordenamiento, por lo cual traeré simplemente a colación disposiciones puntuales del ordenamiento mexicano en la medida que puedan enriquecer este ejercicio de comparación. Empezamos entonces con las marcas. Vemos que la mayoría de legislaciones a nivel mundial optan por proporcionar en las leyes de marcas una definición de marcas. Y vemos también que existe un alto nivel de armonización en ese sentido. Por ejemplo, en España, la ley de marcas determina que son signos que sean aptos para distinguir productos o servicios en el mercado y que sean aptos además para ser representados en el registro de marca, de tal manera que pueda permitir
determinar el objeto claro y preciso de la protección, ¿no? Recordemos que esta última frase de la determinación del objeto claro y preciso de la protección ya fue desarrollada tempranamente por la jurisprudencia, cuando todavía estaba en vigor el requisito de la representación gráfica. A su vez, a día de hoy, en la Unión Europea, encontramos que existe coincidencia total entre el reglamento de la marca de la Unión Europea y la directiva relativa a la aproximación de legislaciones en materia de marcas. Es decir, a día de hoy, en los distintos regímenes jurídicos que existen en la Unión Europea y en los Estados miembros de la Unión Europea, existe total coincidencia en cuanto a los elementos de la definición de marca. A su vez, dentro de esta legislación, se permite el registro de marcas tridimensionales, ¿no? Y normalmente se considera a las marcas tridimensionales más comunes la forma del producto o de su embalaje, la forma de los productos, sus envases o envolturas, para utilizar la terminología de la normativa andina, y las formas tridimensionales en general. Recordemos que los listados que proporcionan las definiciones de marcas son listados ilustrativos. Por su parte, en la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial en México, vemos que existe una definición y que se la hace en este sentido, de que es todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Como vemos en el caso mexicano, además de la representabilidad y del carácter distintivo, se incorpora dentro de la definición el hecho de que sea perceptible por los sentidos. Esto es una característica importante, ya que al ser una norma moderna, no limita, como muchas otras legislaciones del mundo, a los signos que sean perceptibles únicamente por el sentido de la vista, sino que habla de los sentidos en general. Sin embargo, no basta únicamente con ver qué es lo que puede ser marca para tener una primera aproximación a los procesos de acumulación, sino también que tenemos que tomar en cuenta cuáles son las prohibiciones que constan en la legislación, es decir, cuáles son las causales que limitan el acceso al registro de una marca y, por ende, limitan la adquisición del derecho de exclusiva. En ese sentido, vemos que normalmente las legislaciones incluyen prohibiciones que atañen a todos los signos y algunas que atañen a determinado tipo de signos. En este caso, en la Ley de Marcas de España, con total transposición de la Directiva de Marcas Europea, se contempla 3 tipos de prohibiciones aplicables a las formas tridimensionales. La primera son las formas impuestas por la naturaleza del producto, la segunda que son las formas necesarias para obtener un resultado técnico y la tercera que son las formas que den un valor sustancial al producto. Vamos a ver qué es cada una, ¿no? En cuanto a la primera, ¿no? Las formas impuestas por la naturaleza del producto. En ese sentido, vemos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que no está impuesta por la naturaleza del producto otras formas diversas del propio producto. Esto se resolvió en el caso de Procter & Gamble, en el cual se discutía sobre la registrabilidad o no de una pastilla de jabón, ¿no? Se había solicitado como marca tridimensional una pastilla de jabón, la forma característica de esta pastilla de jabón. Y el tribunal determinó que al analizar que esta pastilla de jabón tenía una concavidad longitudinal y determinadas ranuras que no se podían encontrar en otras formas de pastillas de jabón con estas características, determinó que sí podía ser registrable, ¿no? Entonces aquí tenemos un primer criterio para determinar lo que está impuesto o no por la naturaleza del producto. En cuanto a la segunda prohibición, las formas necesarias para obtener un resultado técnico, vale decir que es una de las prohibiciones sobre las que más se ha discutido. Y vale decir también que es sobre la que más precedentes jurisprudenciales podemos encontrar. Y no es baladí. Esta situación no es casual. Tiene que ver con que con esta prohibición lo que se pretende evitar es que se extienda el eventual monopolio que puede existir a través de un derecho de patente o que pudo existir a través de un derecho de patente. En ese sentido, yo me voy a referir concretamente a 3 precedentes jurisprudenciales desarrollados en el seno de la Unión Europea. En primer lugar, encontramos el caso Philips versus Remington, ¿no? Que se trata de una marca que fue registrada originalmente en el Reino Unido y que posteriormente fue anulada, porque esta marca reproducía la forma de una maquinilla de afeitar
eléctrica con la cabeza giratoria. En este caso se consideró que esa forma, ¿no?, del producto, que a su vez esa forma había sido registrada como marca, era una forma necesaria para obtener un resultado técnico, no el resultado de afeitarse, ¿no?, con esta maquinilla técnica. Algo similar sucedió en el caso del ladrillo de Lego, ¿no? Se intentó a través de una solicitud de registro de lo que en esa época era la marca comunitaria y ahora es conocida como la marca de la Unión Europea, se intentó un registro ante la OAMI, ahora EUIPO, del ladrillo de Lego, ¿no? Y tanto en sede administrativa como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se determinó que el sistema de ensamblaje al que pertenecía el ladrillo de Lego era una regla técnica que no podía ser registrada a través de marca, porque ya debía estar en el dominio público o en el estado de la técnica para que pueda ser utilizada por cualquier competidor. Y recientemente también tenemos el caso del cubo de Rubik, que no fue concedido su registro como marca tridimensional. Sin embargo, aquí es importante analizar por qué, aunque esto ya es una jurisprudencia madura y estos criterios ya se han ido consolidando durante varios años, sin embargo, en algún momento se llegó a preguntar aquí en la Unión Europea que qué pasaría si es que existiesen otras formas alternativas idóneas para alcanzar el mismo resultado técnico. Es decir, si es que existen otras formas, ¿sería posible o no registrarlo como marca tridimensional? Había un sector de la doctrina que consideraba que sí sería posible, porque al haber otras formas alternativas, no se estaría causando un perjuicio a los competidores y tampoco se estaría causando una afectación al mercado. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esa época de las comunidades europeas, fue claro al decir que la prohibición debe aplicarse sin importar si existen o no otras formas alternativas, porque recordemos, el propósito de esta prohibición es justamente garantizar la libre disponibilidad de formas que sirven para futuras innovaciones. Ahora, la tercera prohibición se refiere a las formas que den un valor sustancial al producto. En ese sentido, vemos que esta disposición ha sido interpretada mayoritariamente como el límite a la acumulación entre el derecho otorgado por la protección por el diseño industrial y el derecho de marcas. La tesis mayoritaria, y así recogida por la jurisprudencia de la Unión Europea, impide que exista acumulación entre diseño industrial y derecho de marcas en virtud de esta prohibición de registro. Para ello, dice que tenemos que preguntarnos cuál es el papel que la forma tridimensional o que la forma en general desempeña en el mercado. Si la forma es atractiva y por lo tanto hace más vendible al producto, estamos hablando de que tiene el producto un valor sustancial y por lo tanto está inmerso en esta prohibición de registro y no podría ser registrado como marca. Ahora bien, es importante mencionar también que existe una corriente distinta. No ha sido todavía posicionada a nivel jurisprudencial, pero que es enarbolada por un sector de la doctrina encabezado por el profesor Otero Lastres. Él sostiene que sí es posible la acumulación entre derecho de diseño industrial y derecho de marcas siempre que se cumplan los requisitos inherentes a cada figura. No obstante, como hemos dicho, esta tesis sigue siendo minoritaria. A su vez, en la comunidad andina podemos ver que existe también prohibiciones similares y que se refieren a las formas usuales, a las formas impuestas por la naturaleza o función del producto y a las formas que den una ventaja funcional o técnica. En el caso de la comunidad andina, no existe una prohibición expresa referente al valor sustancial o al valor estético o a los diseños industriales propiamente dichos. Y en ese sentido, el propio Tribunal andino, el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha admitido la protección acumulada entre marcas y diseño industrial, lo cual a mí personalmente me parece un error, ¿no? Y yo creo que hay que estar también al espíritu de lo que significa cada figura y sobre todo al espíritu de que lo que significa que ciertas creaciones, en este caso estéticas, tengan que entrar necesariamente en el dominio público una vez vencidos los plazos de protección en el caso del diseño industrial.
Por su parte, en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en México, el artículo 173 también incluye dentro del listado de prohibiciones la prohibición de que las formas tridimensionales o diseños industriales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común o aquellas que carezcan de distintividad, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad. Como vemos, salvo el caso puntual en cuanto al valor sustancial de la comunidad que no se contempla en la comunidad andina, existe armonía para evitar que en la mayoría de legislaciones y en las tres concretamente analizadas, existe armonía para evitar que se monopolicen formas que deben ser necesariamente utilizadas por los competidores y que deben ser necesariamente utilizadas para no afectar el normal funcionamiento del mercado, ya que lo contrario sería otorgar exclusividad a invenciones que están ya o a innovaciones que están ya en el dominio público, ya sea de carácter técnico o de carácter funcional estético. Bueno, aparte de estas tres prohibiciones que son aplicables únicamente a las marcas tridimensionales, hay que tomar en cuenta que en el caso de la Unión Europea y concretamente en la Ley de Marcas Española, existe también la prohibición a los signos que son habituales. No se encuentra, al igual que en México o la Comunidad Andina, dentro de las prohibiciones tridimensionales, sino que es una prohibición que aplica a todo tipo de marcas, ¿no? Pueden ser signos habituales, denominativos, figurativos o en este caso tridimensionales. Y por otro lado existe otro límite que en realidad más que un límite, parecería ser una posibilidad, ¿no? Y es la prohibición relativa aplicable a los derechos de autor. Es decir, la solicitud de marca de cualquier signo que reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas por un derecho de autor. Y en el caso de la Ley de Marcas Española, también considera que pueden ser otros derechos de propiedad industrial. En este caso, tanto en el ordenamiento español, como en el ordenamiento mexicano, como en el ordenamiento andino, es necesaria la autorización, ¿no? Es necesaria la autorización del titular del derecho de autor dentro del procedimiento de registro como marca de un derecho de autor. Hasta ahí el tema de las marcas. Vamos a ver ahora cómo podrían la protección de ciertas creaciones tener protección acumulada, centrándonos ahora en el derecho de autor. Como sabemos, el derecho de autor se otorga sobre obras que tienen que cumplir con el requisito de la originalidad. Dentro de las facultades que se otorgan a los titulares están las facultades de índole moral y las de índole patrimonial. En ese sentido, podemos ver que el derecho de autor puede acumular protección con el derecho de marca. De hecho, como nos referimos hace un momento, todo depende de que exista o no autorización. En ese sentido, habrá que hacer el análisis de titularidad. Es decir, si el solicitante de la marca es el mismo titular del derecho de autor, obviamente no necesitará autorización. Sin embargo, si se trata de diferentes titulares o de titulares relacionados, como por ejemplo cuando se hace una obra por encargo, cuando se contrata la realización de un logotipo o de una forma tridimensional, ahí sí necesariamente tendremos que contar o con la autorización o con la correspondiente cesión de derechos de derecho de autor, en este caso derechos patrimoniales. Hasta ahí yo creo que no supone mayor problema. Sin embargo, hay un tema que todavía, a mi modo de ver, no tiene solución, ¿no? Y es, ¿qué pasa con las obras protegidas o que estuvieron protegidas por el derecho de autor y que ahora se encuentran en el dominio público? Estas obras, en principio, podrían ser utilizadas por todos, ya que sus derechos patrimoniales han vencido. Al respecto tenemos dos corrientes, ¿no? La que dice que sí, deberían ser registradas como marcas en virtud de no existir en el ordenamiento europeo y en la ley española en concreto una prohibición específica al registro de este tipo de marcas. Y otra corriente que la encabezó en su momento el profesor Fernández Novoa, que decía que no, que esto supondría un intento de remonopolización. La jurisprudencia se ha pronunciado ya algunas veces, recordemos incluso que tempranamente, en 1997, en Alemania ya se negó el registro de una marca conformada por el cuadro de la Mona Lisa, considerándose que carecía de carácter distintivo.
Más recientemente, en el año 2017, se dio un precedente jurisprudencial interesante y que fue además sometido a una interpretación prejudicial dentro del Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio, respecto a las obras del escultor sueco Gustav Vigeland. En este caso, el Ayuntamiento de Oslo, en vista de que estaban venciendo ya los derechos patrimoniales sobre las obras de Vigeland, solicitó el registro como marca de varias obras de este escultor sueco. Y en primer momento se negaron, ¿no? Se negaron estas solicitudes, pero las razones por las que se negaron fue porque se consideraba que tenían falta de distintividad, eran de naturaleza descriptiva y además eran formas que daban un valor sustancial al producto. Sin embargo, aquí es importante tomar en cuenta de que los motivos de denegación no atañen al concepto, sí, de la obra en dominio público. Y más aún, la falta de distintividad y el hecho de que sean de naturaleza descriptiva son dos causales que pueden ser subsanadas, porque como conocemos, existe la posibilidad de que una marca que originalmente estaba desprovista de carácter distintivo adquiera dicha aptitud distintiva en virtud de su uso en el comercio, en lo que se denomina la distintividad sobrevenida o el secondary meaning. Entonces, en ese sentido, no sería suficiente para impedir el registro de obras en el dominio público la consideración de falta de distintividad o, en este caso, de naturaleza descriptiva. Algo similar puede suceder también en el caso del valor sustancial del producto, porque las obras como tal no dan un valor sustancial al producto per se, sino que, como ya vimos, tendrá que hacerla más atractiva y deberá provocar un aumento en las ventas para que se pueda hablar de un aumento en el valor sustancial. Entonces, en ese sentido, el Tribunal de Oslo, preocupado por la posibilidad de que se registre obras en el dominio público y de que eso sea contrario a derecho, hizo la interpretación prejudicial al Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio. Y concretamente lo que preguntó fue si es que las obras en dominio público serían contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Es decir, su registro sería, el intento de registro sería o no contrario al orden público o a las buenas costumbres, tomando en cuenta de que el propósito justamente de una obra en dominio público es su libre utilización. Y con el registro de marca se estaría nuevamente otorgando derechos de exclusiva. En ese sentido, el tribunal manifestó que la obra en dominio público no es por sí misma contraria al orden público o a las buenas costumbres, con lo cual da paso a que eventualmente se pueda solicitar como marca una obra que se encuentra ya en el dominio público. Obviamente, en la medida que cumpla con todos los requisitos inherentes al registro de marca. Mi opinión es que yo creo que personalmente que se deberían dar más vueltas de tuerca al asunto. Y en cualquier caso, siempre se podrá usar una obra que se encuentra en el dominio público a título de obra, aun cuando se encuentre registrada como marca. Antes de seguir con la presentación, quisiera preguntar cómo voy de tiempo para más o menos ver si es que aplasto el acelerador o no. Vas bien. Perfecto. Gracias, Rafael. Bueno, ahora voy a analizar asimismo desde la perspectiva del diseño industrial si es que puede existir o no acumulación, ¿no? ¿Qué es el diseño industrial? El diseño industrial es un régimen jurídico que se otorga hacia las apariencias de la totalidad o parte del producto o de su ornamentación y que incide particularmente en las cualidades ornamentales y o funcionales. Hablamos de y o funcionales porque si bien el diseño industrial está pensado específicamente en aquellas creaciones que inciden en el estado de la estética, sin embargo, es indudable que todas las formas que se incorporan tanto al diseño industrial o incluso al derecho de marcas, tienen de alguna manera, en mayor o menor medida, también un punto funcional, ¿no? Sin embargo, en este caso, en el caso del diseño industrial, lo importante es su valor estético, ¿no? Su valor ornamental. En ese sentido, podemos ver que, en principio, las formas tridimensionales o las formas en general que están protegidas por el diseño industrial sí son acumulables también a través del derecho de autor.
Y de hecho, los 3 ordenamientos jurídicos a los que nos hemos referido en esta ponencia contemplan la figura de la obra de arte aplicado a la industria. La siguiente pregunta es lo que ya hablamos, ¿no? ¿Diseño industrial puede acumular protección con marca? Y como vemos, ha prevalecido la tesis de que no, en virtud de que la acumulación de estas 2 figuras estaría prohibida por la prohibición de registro que atañe al valor sustancial del producto. Simplemente decir que en México existe esta prohibición, ¿no? Y que se refiere a los diseños que se encuentran en el dominio público, ¿no? La pregunta sería, ¿qué pasaría con los diseños? Como les decía, yo no soy experto en el derecho mexicano. ¿Qué pasaría con los diseños que se encuentran o que no se encuentran aún en dominio público? ¿Esta disposición tiene que interpretarse de manera restrictiva o de manera abarcativa? Eso yo lo dejo para la audiencia, que seguramente tendrá la respuesta. Ahora vamos a ver lo que es la presentación comercial. La presentación comercial, que también se lo ha denominado como trade dress, ¿no? Es una figura que tiene su origen en el derecho anglosajón y concretamente en el common law de los Estados Unidos. Existen varias definiciones. Yo me he aventurado a hacer una que podemos decir que es el conjunto de elementos o características primordialmente de naturaleza visual con las que se identifica un producto, un servicio o una actividad de forma total o en conjunto con otros signos distintivos, con el propósito de despertar el interés en el público consumidor. Es interesante este tipo de figuras, de creaciones, porque como veremos a continuación, no se trata de una creación que tenga un régimen jurídico específico, ¿no? Si uno ve el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, no existe un régimen específico para la presentación comercial, sino más bien que se la protege en la medida que pueda encontrar cabida en cada una de las figuras que hemos analizado, como es el derecho de autor, la marca, el diseño industrial, e incluso también en algunas ocasiones a través de las normas que sancionan la competencia desleal. Vamos ahora a referirnos a las formas derivadas de las nuevas tecnologías. Y aquí yo me quiero referir concretamente a 2 tipos de formas, ¿no? Las formas producto de la fabricación aditiva o impresión 3D y las imágenes virtuales tridimensionales, ¿no? Bueno, ¿qué son las formas derivadas de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué es la fabricación aditiva? ¿Qué es la impresión 3D? La impresión 3D es un método de fabricación basado en modelos digitales por medio de la superposición de capas sucesivas de materia que se van disponiendo de forma tal que constituyen un objeto una vez que la materia se solidifica, ¿no? Es importante analizar este fenómeno de la impresión 3D porque podemos encontrar a día de hoy que existe impresión 3D centralizada o descentralizada. La impresión 3D centralizada es la fabricación que se puede hacer incluso a gran escala a través de este nuevo método de producción de una serie de objetos, una serie de formas tridimensionales. Y actualmente ya podemos ver que existe gran utilidad en la industria médica, concretamente en lo que es la cirugía sustitutiva y reconstructiva, al igual que en la personalización de implantes, prótesis y accesorios auditivos. Por su parte, la impresión descentralizada quiere decir que cualquier persona, cualquier usuario podría, a través de una impresora 3D, fabricar o imprimir objetos de 3 dimensiones en el ámbito privado, ¿no? Esto es posible debido a que la tecnología que originalmente se patentó en 1980 para este tipo de maquinaria, en la medida que fue entrando en el dominio público, en la medida que fueron venciendo las patentes, esa tecnología se multiplicó y fue obviamente innovada. Entonces, a día de hoy tenemos que la impresión 3D representa un nuevo paradigma de fabricación, en el cual se abre la posibilidad para que los consumidores se conviertan también en productores por medio del uso de programas de diseño asistido por ordenador, ¿no? O de plataformas en línea de transmisión y descarga de contenidos, diseños, y con las impresoras 3D.
Es así, de tal manera que a través de la fabricación aditiva o impresión 3D se pueden fabricar objetos tridimensionales. Y ya vamos a ver la fabricación de estos objetos tridimensionales, qué incidencia tiene concretamente en las modalidades de propiedad intelectual que habíamos analizado anteriormente. Antes de ello, también me voy a referir a las imágenes virtuales tridimensionales, porque también yo creo que es una tecnología que está siendo muy comentada últimamente. Dentro de estas imágenes virtuales tridimensionales tenemos por un lado a los hologramas, ¿no? Que son imágenes reproducidas a través de la técnica holográfica o del proceso holográfico, es decir, que a través de una fuente de luz se puede apreciar las 3 dimensiones del objeto proyectado, ¿no? Y se pueden apreciar sombras, texturas, relieves. Pero también dentro de esta categoría están otros tipos de imágenes tridimensionales plasmadas a través de sistemas de video y reflexión. ¿Qué es esto, no? Esto es esta tecnología que ha dado que hablar últimamente mucho y que es a través de la cual se proyectan sobre todo figuras de personajes, de personas, de seres humanos, ¿no? De hecho, ya han habido conciertos de músicos que han fallecido, que ya no están vivos y que sin embargo a través de esta técnica de proyección se los puede poner nuevamente en el escenario. Y las experiencias que se ha tenido, pocas hasta ahora, pero han sido muy exitosas, ¿no? De hecho, los conciertos que han tenido lugar a través de esta técnica holográfica, ¿no? Aunque no sea holografía propiamente dicha, ha sido de mucho impacto, ¿no? Aquí hay una curiosidad nada más, y es que si bien existen patentes, ¿no? Sobre este tipo de sistema de video y reflexión, esta tecnología ha sido desarrollada sobre la base de una vieja técnica del ilusionismo victoriano denominado el fantasma de Pepper o Pepper Ghost, ¿no? Que es un juego que se hacía anteriormente en los teatros a través de luces y espejos. Y ahora, obviamente, con el sistema de video actual y con los sistemas de alta definición, se puede producir esto. Siendo así, la fabricación aditiva, volvemos a la fabricación aditiva. ¿Qué tipo de protección puede recaer sobre una forma tridimensional fabricada por medio de impresión 3D? Pueden caer las mismas que hemos visto antes, ¿no? El derecho de autor en la medida que sea una obra original, el diseño industrial en la medida que sea la apariencia externa de un producto o su configuración con carácter singular, la marca tridimensional en la medida que tenga carácter distintivo y sea representable, y también eventualmente puede tener algún tipo de protección por el derecho de patentes, en la medida, ¿no? Sobre todo, que cumpla con la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Sin embargo, el tema no queda ahí, porque surgen enseguida, sobre todo, 3 preguntas, ¿no? ¿Pueden constituir marca? Sí, ya lo hemos visto. Sin embargo, surge luego, ¿qué pasaría si es que existe una marca registrada y paralelamente se dan procesos de impresión 3D, ¿no? Si se lo hace de manera industrial, si se lo hace a gran escala, si se lo hace dentro del comercio, aplicarían las mismas normas de observancia para impedir el uso indebido de signos que no están registrados o que, mejor dicho, afectan a un signo registrado en el comercio. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasaría si se lo hace de forma descentralizada, en el ámbito privado, sin fines comerciales o simplemente con fines que sean en el ámbito privado o doméstico, ¿no? En ese sentido, hay que tomar en cuenta que todas las acciones de observancia tienen lugar en gran medida en cuanto son utilizadas las marcas en el mercado. Es decir, el mercado es el espacio idóneo en el cual los competidores utilizan, ofertan sus productos y servicios y utilizan signos distintivos para esto. Si una marca tridimensional se fabrica de forma aditiva a través de impresión 3D en el ámbito privado, en principio no sería posible, ¿no? Yo creo que todavía no existe precedentes jurisprudenciales, pero yo creería que en principio no sería posible aplicar medidas de observancia. La otra pregunta es, ¿puede haber repercusión de la impresión 3D en la capacidad distintiva de las marcas tridimensionales? Es decir, la masificación de la impresión 3D, la masificación de la reproducción de una figura protegida por marca tridimensional, ¿puede afectar el carácter distintivo de esta marca tridimensional? Es decir, ¿se puede vulgarizar una marca tridimensional
en la medida que a través de la impresión 3D se fabriquen muchas réplicas de esta forma? Yo creería que hay que analizar aquí dos momentos, ¿no? El momento de la modelación o de la descarga del modelo o del diseño, en el cual yo creo que sí sería posible, porque aunque se lo haga de forma virtual, estamos dentro de lo que se denomina el mercado, ¿no? O el ámbito económico en el que se realizan las operaciones mercantiles. Sin embargo, volvemos, si se lo hace de forma descentralizada en el ámbito privado, sin fines comerciales, yo creería que no. Yo creería que no, por cuanto se lo hace fuera del mercado. Entonces, si bien en el primer caso el titular podría quedar desprotegido, al menos en este otro caso, creemos que se evita la vulgarización por cuanto no confluye el elemento objetivo, ¿no?, de la vulgarización, y es que pierda la distintividad en el mercado, y tampoco confluye el elemento subjetivo, y es que el titular haya tenido inacción respecto a ese uso indebido, ya que es imposible que pueda accionar, como ya vimos, opciones de observancia por cuanto se lo realiza en el ámbito doméstico. Y las imágenes virtuales tridimensionales, yo creería que pueden ser protegidas por derecho de autor, marca y presentación comercial. Sin embargo, es importante ver que existen ciertos ordenamientos jurídicos que se han basado en la nueva tendencia internacional de catalogar a las marcas según los distintos tipos, y en cuyo caso habrá que ver en cuál de estas 3 o 4 opciones caben las imágenes virtuales tridimensionales, porque podrían ser consideradas como marcas tridimensionales, yo creería que sí, como marca holograma también, como marca de movimiento, si es que incluye un movimiento, el holograma obviamente sí, y como marca multimedia también, en la medida que incluya además elementos sonoros. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque en determinados ordenamientos jurídicos el régimen jurídico aplicable a cada marca es distinto, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea, las marcas tridimensionales tienen un régimen distinto en cuanto a la apreciación del carácter distintivo por parte del público consumidor. Finalmente, no me quiero alargar más, quiero ceñirme lo más posible al tiempo, creo que ya me he pasado. Es importante mencionar también que, aparte de todas estas opciones de protección a través de las modalidades de propiedad intelectual, existen las normas para sancionar la competencia desleal, ¿no? La competencia desleal no opera en cuanto a cualquier uso, ¿no? No opera en cuanto a cualquier uso en el mercado, porque en las marcas no importa si existe intención leal o desleal de competir. Si es que se usa un signo que está registrado por parte de un competidor, es una infracción del derecho de marca. En el derecho de la competencia desleal no es así. La competencia desleal, primero, pretende garantizar la libre competencia, segundo, un correcto funcionamiento del mercado, y tercero, una protección de los consumidores. En este sentido, es importante tomar en cuenta de que en el derecho de la competencia existe el principio de la libre imitabilidad. Todo es imitable, todo es copiable. Así como los seres humanos aprendemos imitando, ¿no?, a otras personas, aprendemos de otras personas reproduciendo una serie de conocimientos y comportamientos de otras personas, en las empresas sucede lo mismo y con eso se gana competitividad. Entonces, en principio hay que tomar en cuenta que existe esta premisa de libre imitabilidad, salvo que exista un derecho de exclusiva, ¿no? Es decir, que existan derechos de propiedad intelectual, cualquiera de los que ya vimos antes, o que exista un aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajeno, o a su vez que exista confusión. Estos dos últimos casos tienen que ser probados fácticamente. No basta simplemente con alegar y suponer o presumir que existe un aprovechamiento o un riesgo de confusión por el simple hecho de que exista una conducta que imite una prestación de un competidor. Siendo así, simplemente yo a modo de conclusión quiero decir que, bueno, he tratado de hacer de la manera más rápida, sucinta y clara estos temas que son muy apasionantes, a mí me gustan mucho y que además dan para hablar mucho tiempo y para escribir muchas obras. Sin embargo, he tratado de darles las ideas generales, no un abre-boca, como se suele decir de manera muy coloquial. Y tal vez a modo de conclusión decir que es importante alejar ese mantra, ¿no?, que a veces nos inunda, sobre todo en los ambientes jurídicos de América Latina, ese mantra de que todo es acumulable, ¿no?, de que todo puede ser protegido por casi todas las modalidades, ¿no?
Es una tendencia que tiende a la monopolización de las creaciones y que por ende también esa tendencia nos lleva a la exclusión por parte de los competidores de formas que deberían ser libremente utilizables para garantizar el normal funcionamiento de un mercado. Además, es importante tomar en cuenta de que sí existen posibilidades de acumulación, pero tienen que seguirse una serie de normas, una serie de principios y observar sobre todo cuáles han sido los precedentes jurisprudenciales, ¿no? Y cuál es el propósito de cada modalidad y de cada prohibición que subyace atrás de cada modalidad. Entonces, yo creo que con estas ideas en generales podemos ahora pasar a la fase de preguntas, a tener un debate. Me gustaría mucho escuchar también aquí, hay juristas de mucho nivel, amigos que yo admiro y respeto mucho. He visto por ahí a Aldo, que no lo había visto en muchos años y me da mucha alegría. Y quisiera aprender también de ustedes y escuchar también cómo funciona los temas que yo he podido hablar en este momento en los otros ordenamientos jurídicos. Y agradecer nuevamente por la invitación y muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Felicitaciones, ha sido una charla excelente. Te comento cómo es la dinámica que tenemos. Los organizadores del evento hacemos uso abusivo de ser los organizadores y somos los primeros que realizamos algunos comentarios o notas. Y luego abrimos a los compañeros, mejor dicho, quienes estamos y los compañeros que son invitados especiales al Zoom, y luego abrimos a las preguntas que se pueden realizar a través de Facebook, que es atendido con especial preocupación por Ana. Entonces, comenzaremos con los posibles comentarios. Lo veo levantar el dedo a Manuel. Hay un lugar abajo que dice que puedes levantar el dedo, Manuel. Manuel, por favor. Muy buenas noches. Ya en España me da muchísimo gusto ver a Hernán nuevamente, aunque sea de manera virtual, pero esta edad media en la globalización en la que estamos viviendo, yo creo que tiene también sus partes positivas, de que nos estamos comunicando, cosa que antes era muy difícil. Teníamos que, te esperábamos en México, Hernán, y tenías que tomar el avión y bueno, pasar unos buenos días en México, aparte de intercambiar ideas, y ahora lo hacemos mucho más fácil por esta vía. Yo quiero hacerte un comentario porque me llamó mucho la atención. En principio, en algún momento, en alguno de estos borradores del Tratado de Libre Comercio que se han negociado en los últimos años, apareció también, creo que en el TPP, en uno de los primeros borradores, apareció el tema del dominio público. Y en las negociaciones posteriores a esa mención desapareció. Pero a mí me hizo pensar que era una parte muy positiva, porque al final de cuentas el dominio público es precisamente la respuesta en beneficio de la sociedad. Sabemos que la propiedad intelectual o sea, esencialmente es la creación de un monopolio de explotación en beneficio de los creadores que invierten, además realizan trabajo, ingenio, también originalidad, etcétera, etcétera. Y esa es una manera, ese monopolio de explotación es una manera de recompensar a estos creadores. Pero después viene la segunda parte, que es el dominio público, es decir, toda esta creatividad que puede convertirse en tecnología libre o precisamente estas obras que se pueden reproducir. Y tú dijiste una cosa bastante interesante, que en el sentido de todo este conocimiento, que al final de cuentas un conocimiento nuevo tiene atrás un conocimiento anterior que ya está circulando.
Entonces, me llamó por eso mucho la atención esta perspectiva cuando hablabas de marcas y de algunas otras figuras de la propiedad intelectual, en donde hay objetos que ya son del dominio público, que sin embargo en una reconfiguración se convierten en algo, una cosa nueva, que salta, puede ser del derecho de autor a la propiedad industrial, del diseño industrial a la marca, etcétera. Así me llamó mucho la atención. Y eso me hace recordar, por otra parte, también la cuestión de las patentes farmacéuticas que ya están en el dominio público y que de repente se encuentra un nuevo uso, como lo sabemos. Allí hubo una discusión muy grande y esa discusión se armó en el campo también de la doctrina, y se llegó a la conclusión, a mí me parece que eso no cumple con el requisito de la novedad. Por eso me llama mucho la atención esta posición que ya mencionamos. Por otra parte, también tu exposición me hace pensar que la propiedad intelectual y nosotros los abogados siempre encontramos cosas nuevas, es decir, hay un desarrollo tecnológico y ese desarrollo tecnológico nos hace inventar, por ejemplo, la cuestión de la tercera dimensión y como marca. Eso es interesantísimo, pero ahí también hay una gran discusión. La cuestión es que quizás ahí yo tengo dudas, es que el desarrollo tecnológico es tal que ha impactado a la creación humana y a la actividad humana, la actividad comercial, que muchas veces la propiedad intelectual se ha quedado indudablemente rezagado y se está inventando, pero cosas nuevas, pero en algunos casos sí se pierde los orígenes, los objetivos fundamentales de la propiedad intelectual. E insisto, tendría que ser un monopolio de explotación para aquel trabajo inventivo, original, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cuestión, tu ponencia, tu exposición es bastante interesante porque invita a la reflexión, bien, y por otra parte, a la revisión de los elementos fundamentales de lo que es la propiedad intelectual en sentido amplio, es decir, propiedad industrial y derechos de autor. Gracias, Manuel. Ana, si gustas participar. Sí, muchas gracias. También muchísimas gracias a Hernán. Y bueno, sí, nos trae un tema que a mí también me ha estado haciendo un poco de ruido con los casos que nos presentas y pues también no sé, me preguntaba si conocerás tú algún estudio económico, independientemente del impacto del que ya mencionaba el doctor Manuel Becerra, que puede ocurrir con las patentes y un reuso de las patentes. ¿Cuál es el impacto económico en otros productos que han logrado la protección de diferentes tipos de propiedad intelectual en el mismo producto? O sea, ¿estos productos llegan a tener un mejor posicionamiento en el mercado o ya estamos como rayando en la exageración de incentivar a la creatividad, ¿no? Bueno, no sé, me gustaría que nos dijeras un poquito acerca de lo que piensas entre si hay de verdad un verdadero impacto en el mercado con los productos que son protegidos con diferentes formas, y si más bien es una exageración o un abuso del sistema, si realmente está apoyando a que haya mayor innovación también. Y pues ya en la siguiente ronda paso las preguntas de la audiencia, que los invito a que sigan escribiendo sus preguntas en el chat del Facebook. Gracias.
Gracias, gracias, Rafael. Felicidades, Hernán, antes que nada, por tu exposición. Me parece muy, muy claro, muy concreta el señalamiento de los casos en donde pudiera haber protección acumulada. Y bueno, a mí también me inquietan varios puntos sobre la protección acumulada, que a veces en ciertas figuras se ha hecho mención de que luego es acumulación de problemas más que de protección, ¿no? Por dadas las múltiples puntos de vista que se pueden tener respecto a la protección aparentemente de un mismo objeto. Que yo creo que me gustaría conocer tu opinión. En la protección acumulada no se protege el mismo objeto, sino no procedería, ¿no? Se tiene que proteger distintos objetos de acuerdo con la figura que corresponda a cada uno. O sea, están protegidos desde diferentes puntos de vista, atendiendo justamente al objeto de protección de cada figura. Y por otro lado, yo quisiera también conocer, saber si conoces, mejor dicho, si conoces alguna disposición, alguna ley donde se hable hasta cierto punto o se limite la protección acumulada. He pensado en especial en las instituciones que protegen las creaciones industriales, que por naturaleza deben entrar al dominio público a cierto tiempo, que no se permite renovación y que pareciera que efectivamente a través de otras figuras se encuentra como una extensión artificial de esa vigencia y por lo tanto el retraso al ingreso del ingreso al dominio público de las creaciones intelectuales. Cuando esto creo que no debería de suceder, toda vez que sería tanto como rescatarlas del dominio público o estar con una protección paralela que nunca les va a permitir caer al dominio público. Cuando en esos casos concurren estas dos protecciones y dado que existe ese interés de la sociedad de que caigan al dominio público para beneficiarse, esa es la esencia, que hubiera una prohibición. Quisiera saber si conoces que hay alguna legislación y si tú lo verías viable en una legislación como las nuestras en América Latina, que se pudiera poner límites, no prohibir, tal vez la palabra no es prohibir, pero sí limitar este tipo de protección acumulada. Muchas gracias y felicidades nuevamente, Hernán. Gracias, Rafa. Gracias, Carmen. Gracias, Hernán. Yo lo que quería, creo que has tocado un tema muy importante inclusive desde un objetivo, desde una perspectiva más general, ¿no? Que es el sistema de propiedad intelectual es un sistema apetecido por todas las grandes corporaciones. Es el sistema que permite tener un peso hegemónico, monopólico en el mercado, en sus distintas manifestaciones. Hoy en día, digamos que gran parte de las grandes corporaciones que, digamos, impulsan la economía o controlan la economía en México, como se quiera ver el enfoque, pues basan en gran medida su paquete de valor en la propiedad intelectual. Esto ha hecho que hace mucho tiempo, sobre todo a partir de la segunda posguerra, se empiezan a inventar cosas protegibles por el sistema de propiedad intelectual, con un mecanismo un poco extraño que es para estimular cierto tipo de acciones, se diseñaron esquemas se utilizó la protección, el sistema de protección de la propiedad intelectual. Y luego, independiente del objetivo inicial, se comenzó a utilizar la literalidad de los textos o ciertas analogías de los textos para empezar a ampliar todo lo protegible. De pronto descubrieron que esos signos horribles que parecen insultos con los que se utilizan para diseñar un programa de cómputo, ahora es un texto literario, ¿no? Y que una base de datos, pues, es una compilación literaria, etcétera, etcétera. Se han ido acumulando cosas, ¿no? Se comenzó a proteger los organismos vivos partiendo de la literalidad. Y a eso me has asustado, porque eso se le agrega la acumulación de protecciones. Y si bien, como dice Carmen, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Porque en definitiva la ley de patentes prohíbe que se patenten las obras estéticas, ¿no? Como obras estéticas. Entonces, los diseños industriales no podrían ser marcas.
Sí hay un problema en la acumulación de protección del mismo diseño industrial. Es decir, yo puedo proteger un auto, el diseño industrial de un auto, y puedo proteger el diseño del guardafangos. Entonces, si yo sumo todo lo que me cuesta sustituir la carrocería de un auto diseñado, protegido como diseño, y las partes protegidas como diseño, me sale mucho más caro que el auto. Esto ha sido de alguna manera impugnado en Estados Unidos, pero no necesariamente en todos los países. Entonces, esa acumulación, pues, asusta, ¿no? Asusta porque sabemos que los tribunales y sobre todo los organismos administrativos son propensos a aceptar esta ampliación de los conocimientos protegidos, de las obras protegidas, de todo aquello que se protege como si fuera una creación, y nos genera muchos tipos de problemas. En el caso nuestro, uno de los grandes problemas que se debate es si podemos proteger un vegetal como variedad y con una patente. En principio, partimos de la base de que no se puede proteger una variedad en tanto variedad como patente, con patente. Pero ya en la Unión Europea, tú conoces, se ha buscado la vuelta, el caso del brócoli, etcétera, para patentar una variedad, ¿no? Y en tanto variedad, lo cual no está muy claro, ¿no? Entonces, creo precisamente, y bueno, y con el tema de las marcas igual, y a mí lo que me aterraría sería que dos instituciones de protección, como las marcas y los derechos de autor, que son protecciones, diría, eternas, ¿no? Por lo menos para la vida de una persona normal. Entonces, que ese tipo de protecciones puedan utilizarse para proteger otro tipo de propiedades intelectuales mediante la acumulación, que tienen una temporalidad mucho menor. Entonces, digamos, un poco es la inquietud que te quería transmitir, y en realidad tu exposición me encantó, pero me aterró también, porque pienso en todo lo que podría llegar a ser o a pasar con este esquema de las acumulaciones de protección. Te comento el mecanismo, ahora te pasamos la palabra. Nosotros hablamos mucho, pero tú tienes que ser breve. Te pasamos la palabra para los comentarios, luego le preguntamos a los otros compañeros que están en el Zoom, y luego participamos con los compañeros de Facebook. Hernán, tiene la palabra. Gracias, Rafael. Sí, efectivamente yo coincido, ¿no?, con todos ustedes que me han antecedido en la palabra. Es un tema que tiene que ser analizado desde una ponderación, ¿no?, de cuáles son los objetivos de cada uno de los sistemas, ¿no? Efectivamente, como comentaba Manuel, la regla general debería ser, ¿no?, la libre competencia. Y dentro de un sistema de libre competencia, la regla general debería ser la ausencia de derechos de exclusiva o la ausencia de monopolios, ¿no? Entonces, justamente los derechos de propiedad intelectual son la excepción, ¿no?, a la libre competencia. Y es una excepción que tiene su razón de ser justamente en que es el mecanismo que hasta el día de hoy se ha encontrado más idóneo para favorecer la innovación, para motivar a que los innovadores realicen nuevas invenciones, nuevas creaciones, y que luego por un tiempo determinado puedan hacer puedan rentabilizar, puedan tener un retorno y un lucro de forma exclusiva. Sin embargo, claro, como también decía Rafael, el sistema de propiedad intelectual es muy apetecible, ¿no? De hecho, es un monopolio legal, ¿no? Entonces, al ser un monopolio legal, ¿quién no va a querer tenerlo? Y en ese sentido, yo creo que una de las opciones más
importantes para evitar este tipo de acumulación a toda costa, tiene que ser el encuadramiento de cada creación en cada uno de los sistemas en los que puede ser protegido, ¿no? Es decir, por ejemplo, si es que existe una creación, ¿no?, que puede ser protegida por el derecho de autor, esa creación que ha sido protegida por el derecho de autor, el momento que entra en el dominio público, va a seguir siempre, va a estar siempre en el dominio público a título de derecho, es decir, a título de obra, ¿no? Esa obra nunca se podrá remonopolizar, nunca se podrá otorgar derechos exclusivos sobre esa obra. Habrá que ver dependiendo la legislación y habrá que ver dependiendo las prohibiciones o no de registro, si es que a su vez eso es protegible por derecho de marca. Sin embargo, yo creería que en la mayoría de casos no va a ser posible porque le van a faltar los otros requisitos, ¿no?, inherentes para el registro de marca. Y en los casos que sea posible, no nos olvidemos que ahí también él adquiere el titular una exclusividad a título de marca. Es decir, la obra sigue estando en el dominio público. Yo sé que esto tal vez es muy fácil de decirlo así de manera abstracta y quizás muy difícil de determinarlo en un proceso judicial. Sin embargo, creo que por ahí podemos encontrar luces, ¿no? Respecto a lo que decía Ana, sí, yo coincido, no conozco ningún estudio, ¿no?, así que me pueda proporcionar cifras sobre cuál es el impacto de la remonopolización en el mercado. Sin embargo, yo creo que habrá estudios, ¿no? Pero yo creo que no es tan importante contar con un estudio, porque si no fuese tan apetecible, yo creo que no existiesen tantos intentos, ¿no?, de acumular protección, de intentar registrar el cubo de Rubik o el ladrillo de Lego o la afeitadora de Philips como marca, ¿no? Yo creo que como saben que el derecho de marca te otorga una exclusividad casi al perpetuum, ¿no?, como dijo Rafael, es indudable que tiene un gran impacto económico en el mercado, ¿no? Sobre como el comentario de Carmen, la verdad es que yo no conozco una norma o un principio jurídico que aplique una prohibición general, ¿no?, a la acumulación. Lo que sí yo creo que es de bastante utilidad son las prohibiciones relativas a las formas tridimensionales, ¿no? Yo creo que sobre estas tres prohibiciones a las que hicimos mención, se ha desarrollado mucha teoría, mucha doctrina, mucha jurisprudencia, y yo creo que por ahí se puede explorar cada vez más posibilidades para impedir la protección acumulada de formas que deberían estar en el dominio público porque deberían ser de libre utilización por todos los competidores, ¿no? En el Código Ingenios, en su momento, el Código de la Economía Social del Conocimiento que se redactó en el Ecuador, en su momento intentamos, ¿no?, hacer algún tipo de, marcar de alguna manera la línea divisoria entre lo acumulable y lo no acumulable. Lamentablemente, el Código Ingenios, si bien en algunos aspectos puede resultar una norma muy innovadora, no nos olvidemos que fue promulgada en el ámbito de un proceso de integración que es la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Entonces nosotros también tenemos una normativa relativa a la propiedad industrial que nos marca los límites para el desarrollo legislativo nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un poco difícil marcar así de manera tan expresa los límites de la acumulación. Sin embargo, lo que sí se hizo, que me parece que fue positivo, es establecer una tipología de bienes, ¿no? Y establecer 4 tipologías de bienes y 4 regímenes jurídicos aplicables según cada tipología, ¿no? Entonces establecieron los bienes a los cuales se pueden interponer, los bienes que tengan derechos de propiedad intelectual y que sirvan para satisfacer derechos fundamentales, tienen un régimen jurídico en el cual tiene que siempre velarse por la ponderación de derechos y garantizar la satisfacción de derechos fundamentales, ¿no? La segunda categoría atañe a los bienes que incorporen derechos de propiedad intelectual que a su vez estén relacionados con lo que la Constitución denomina los bienes estratégicos, ¿no? Los sectores estratégicos, ¿no? Que son sectores que han sido determinados como estratégicos para el desarrollo socioeconómico del país.
en cuyo caso también existe, aparte de la ponderación de derechos, una aplicación específica de limitaciones de excepciones y además de licencias, ¿no? De un régimen de licencias obligatorias que va mucho más allá de las modalidades de propiedad intelectual, es decir, también se podría aplicar eventualmente a la información no divulgada. La tercera categoría es la que tiene que ver con los bienes que incorporan conocimientos tradicionales o algún tipo de conocimiento relacionado con la biodiversidad, ¿no? Es decir, lo que se conoce también como componente intangible asociado a la biodiversidad, en cuyo caso hay un régimen distinto porque se contempla los conocimientos tradicionales como derechos fundamentales de naturaleza colectiva, ¿no? Es decir, se rompe esta idea de la mercantilización del conocimiento basado en el conocimiento occidental. Y el tercer grupo de bienes que forman el cuarto grupo de bienes que forman esta tipología son el resto de bienes, ¿no? Los bienes de mercado. Todos los demás bienes que no estén en estas tres categorías y que puedan ser, por ejemplo, los bienes suntuarios, tienen un régimen de propiedad intelectual en el cual al Estado no le interesa incidir, no le interesa impedir la acumulación o no le interesa establecer licencias obligatorias o algún tipo de uso justo o uso autorizado, ¿no? Por parte de terceros. Sin embargo, aparte de esta tipología, yo creo que, como había dicho hace un rato, creo que se puede explorar mucho todavía en las provisiones de registro, ¿no? de las marcas en general y de las tridimensionales en particular. En cuanto al último comentario, ¿no? que hizo Rafael, yo estoy también de acuerdo, ¿no? Que cada vez tenemos tenemos más esquemas de protección, ¿no? De las creaciones a través de distintas modalidades, y no solamente que se crean nuevas modalidades, se crean nuevas formas de acumulación, sino que se crean nuevos mecanismos para ampliar el plazo de protección, o se amplía directamente el plazo de protección. Claro, ahí yo creo que la clave estará en identificar la naturaleza de cada creación, ¿no? Porque, como decía Carmen, no se protege el mismo objeto jurídico, ¿no? Se protege otros objetos jurídicos. Es decir, un diseño industrial es una forma que es mucho más llamativa por su carácter estético, ¿no? Una marca, en caso de que sea tridimensional, es una forma tridimensional, pero que es protegida en la medida que tiene distintividad, carácter distintivo, es decir, que puede identificar productos y servicios en el mercado. Un derecho de autor es otra cosa, ¿no? Es una obra que, por ser original, tiene un derecho también de exclusividad. Entonces, si nosotros tenemos claro, más allá de que no existan normas específicas de separación, si nosotros tenemos claro la naturaleza jurídica de cada modalidad, quizás por ahí sea más fácil ahondar en esa investigación, ¿no? Ahondar en ese límite. No es del todo fácil, ¿no? De hecho, creo que no es nada fácil, pero sin embargo, yo creo que existen muchos precedentes jurisprudenciales, sobre todo en el derecho comparado, que nos llevan a pensar que no todo es acumulable, ¿no? Y que si bien, por ejemplo, como yo decía, existen creaciones que pueden beneficiarse de varias figuras, normalmente en la práctica si se benefician de una, no se benefician de las otras, ¿no? Normalmente suele ser excluyente por la propia naturaleza jurídica de cada modalidad, antes que por una prohibición general. Gracias. Gracias por darme la palabra. En primer lugar, un saludo a Hernán, recordando aquellos paseos en Ciudad de México. Y muchas gracias por la exposición. Y la verdad que quería, digamos, darles algún elemento nuestro relacionado con lo de Hernán, pero también mencionado por Rafael, ¿no? Que es la acumulación, y la verdad que me ha resultado muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista la posibilidad de acumulación. Bueno, en otros órdenes también, lo que mencionó Rafael, en el tema que más me ha ocupado, ¿no? Biotecnología vegetal, derechos del agricultor. Y era para hacerles ver, notarles, el sistema que ha implantado Monsanto
en Argentina, pero en realidad también en Brasil, Paraguay, parte de Uruguay, donde consiste en haber introducido lo que llaman una tecnología intacta, que es un apilado de 2 eventos biotecnológicos que se usan en variedades, ¿no? Para resistencia al glifosato y insectos. Y para introducirlo dirige una carta, digamos, o hace firmar una carta a los productores donde le dice que tiene ciertos derechos de propiedad intelectual industrial, pero incluyendo, pero no limitando derechos de patente y solicitud de patente en Argentina sobre la tecnología de eventos de transformación que llama tecnología intacta. Y le dirige eso Monsanto Company, y Monsanto Argentina le dirige a los productores, que ha sido autorizado para darle una licencia de uso limitado a los productores, ¿no es cierto?, de estos que se utilizan en semillas, y sublicencia sobre derechos relacionados con eventos transgénicos y material biológico, incluyendo patentes, solicitud de patente, otros derechos exclusivos de propiedad intelectual e industrial, marca, solicitud de marca, know-how e información técnica relacionada con la producción y comercialización de los productos que contienen la tecnología intacta, que son los derechos de propiedad intelectual intacta, aclarando además que es independiente de lo que quieran cobrar los derechos del obtentor sobre las variedades. O sea, cuando uno adquiere esta semilla, las condiciones que pone, no se sabe de qué derecho de propiedad intelectual proviene, porque proviene realmente de un acumulado absolutamente monopolizado, que absolutamente, ¿no es cierto?, digamos, implica una reflexión respecto del derecho de la competencia que planteaba Hernán, ¿no? Y la verdad que además me hace reflexionar sobre este planteo de someterlo a, ¿no es cierto?, a un análisis de ponderación, ¿no?, con derechos fundamentales, con bienes estratégicos, con biodiversidad. Bueno, ese era un comentario que quería hacer de un aspecto quizá un poco distinto, ¿no es cierto? También, por supuesto, fue interesantísimo todo lo que ha dicho Hernán, pero cómo acá, digamos, se utiliza y se va a seguir utilizando y cada vez más esta forma acumulativa de derechos que prácticamente ni siquiera pueden ser identificables siempre cuando, en este caso, el agricultor va a utilizar semillas con este tipo de condicionamiento. Era un comentario que quería hacerle de cómo, ¿no es cierto?, esa ambición de incluir todo, y realmente creo que no todos son distintos objetos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna reacción, Hernán? Muy interesante lo que comparte Aldo. Yo, la verdad, en estos temas creo que, aunque no soy un experto en variedades vegetales, yo creo que la tendencia es un poco en ese sentido, ¿no? Claro, ahí escapa, ¿no?, por ejemplo, las reglas que podíamos haber analizado, porque cuando uno pone en el centro del análisis al derecho de marcas, que es en principio el que puede tener más exclusividad a lo largo del tiempo, yo creo que es más fácil, ¿no?, hacer trazar ciertos límites o encontrar las zonas fronterizas o las zonas comunes. Sin embargo, tratándose de otro tipo de creaciones, y concretamente en las innovaciones, ¿no?, y concretamente además en las innovaciones que atañen a las nuevas obtenciones o variedades vegetales, me parece que no solamente que hay un tema de comercio, de mercado que tiene que ser resguardado, ¿no?, sino sobre todo también unos aspectos relacionados con los derechos fundamentales. O sea, podemos encontrar ahí cuestiones relacionadas con el derecho a la alimentación, con la soberanía alimentaria, ¿no?, con la bioseguridad. Entonces, yo creo que sí es importante que además existan
formas, ¿no? o principios jurídicos que se puedan aplicar de manera distinta, porque no todos los derechos de propiedad intelectual son iguales. No es lo mismo un signo distintivo que identifica un producto en el mercado, ¿no?, que un derecho de propiedad intelectual que otorga una protección exclusiva y excluyente, por ejemplo, del uso que puede hacer un agricultor o un campesino de variedades vegetales, ¿no?, en cuanto a la experimentación o al cultivo. Entonces, me parece muy interesante lo que dice Aldo, y que además nos llama la atención para el análisis y la reflexión, y para estar atentos, ¿no?, a qué es lo que puede venir a futuro. Como decía Rafael, cada vez más existe una protección reforzada, ¿no?, en cuanto a estas modalidades. Bueno, si ahorita no hay más comentarios de las personas que nos acompañan en Zoom, me voy a permitir hacer algunas de las preguntas que han estado surgiendo en el chat. Hernán, nos preguntan cuál es tu opinión acerca de los productos. Bueno, antes de seguir, me parece que Marta Jiménez, la doctora Marta Jiménez, adelante. Bueno, qué gusto saludarles a todos, Hernán. Mis mejores recuerdos de la conversación que tuve contigo estando en mi país, en Paraguay. Te mando un gran saludo. Te estaba escuchando recién la claridad de tu exposición, de tus opiniones, de tus posturas. Y respecto, solamente una breve opinión respecto a cuestiones éticas que estás poniendo aquí cuando mencionabas el tema de licencias obligatorias. Yo quería decir un breve comentario, no respecto a las licencias obligatorias, sino a algunas cuestiones que aparecen en la nueva Ley de Protección a la Propiedad Industrial Mexicana, que llama mi atención. Un poco haciendo puente con lo que acabas de comentar, el artículo 50, ¿verdad?, que habla de la cuestión de más que nada del interés social, pensando un poco en la legislación brasileña que más me compete actualmente. Yo veo que la actual ley prioriza un interés social más allá de todo, y en ese sentido lo que quería era traer a colación esta situación respecto a lo que comentabas en la última parte de tu ponencia. El artículo 50 me parece muy novedoso en la ley de propiedad nueva industrial mexicana, que seguramente ya has tenido tiempo de echarle un ojo. Me parece del mayor interés cuando habla expresamente de asegurar el dominio público al momento de hablar de toda forma de impedimento a doble patentamiento, ¿no? Y luego, esta ley mexicana también tiene una cuestión que me parece pertinente hacer alusión respecto a tu ponencia. Cuando recién comentabas cuestiones de orden público y también éticas, que tienen que ver con la salud, la vida de las personas y otros aspectos, y me parece personalmente novedosa la cuestión también de cómo aborda el tema de la clonación, y cómo pone, cómo hace el hincapié en la experimentación en otros tipos de seres vivos, ¿no? Cuando aborda el sufrimiento, cuando habla de que el sufrimiento, la palabra sustancial que usa el artículo 49 de la nueva ley mexicana. Creo que no es una pregunta, sino simplemente un comentario que me surge, unas ganas de decir en forma complementaria a lo que acabas de colocar respecto al más allá de lo que debiera ser estas cuestiones experimentales, ¿no? Y de innovación y de propiedad intelectual. Te mando un saludo, Hernán, me da muchísimo gusto escucharte, y un saludo también a los colegas presentes. Gracias. Muchas gracias, Marta. Igual, qué gusto escucharte. También para mí es un placer volver a escucharte y a verte al menos de forma virtual. Bueno, yo tampoco soy un experto en el ordenamiento jurídico mexicano. De hecho, he revisado de manera muy general la nueva ley de protección de la propiedad industrial, ¿no?, la nueva ley federal, a propósito de esta ponencia, ¿no? Y
Sin embargo, coincido contigo. Yo creo que también hay una cosa que hay que destacar en una ley, en esta ley, y es que no es una ley cualquiera, ¿no? Es la ley de un Estado que tiene muchos compromisos internacionales, ¿no? De índole comercial, y concretamente muchos compromisos, muchas obligaciones en cuanto a la propiedad intelectual, ¿no? México ha firmado una serie de acuerdos internacionales con una serie de países o bloques que, sin embargo, a pesar de eso, es destacable, ¿no?, que incluya en su ley algunas disposiciones interesantes, ¿no? Yo coincido contigo, el tema del segundo uso, ¿no?, de las patentes me parece que es algo destacable, y otros aspectos, ¿no? Y respecto a lo que tú mencionabas del sufrimiento y de la experimentación que se puede hacer, ahí también yo creo que es importante traer, es otro comentario, ¿no?, de un tema relacionado, y es que muchas veces cuando se habla de los datos de prueba, se suele concentrar, ¿no?, toda la atención en que son datos que han, es decir, son experimentaciones, ¿no?, en las distintas fases de experimentación, que es un poco lo que hemos visto ahora con la vacuna para la COVID, y que requieren una serie de inversiones, ¿no?, y de tiempo y de inversión por parte de la empresa farmacéutica, por ejemplo, que está trabajando en estos temas, ¿no? Sin embargo, cuando se da exclusividad a los datos de prueba, ¿no?, y no se permite el uso de datos de prueba por parte de competidores, eso trae, aparte de las complicaciones lógicas de que no existan medicamentos alternativos en el mercado, trae otra consecuencia, y es que las empresas que quieran salir al mercado, ¿no?, si es que no tiene el impedimento del derecho patente, sino solamente el impedimento del derecho de exclusividad de los datos de prueba, estarán obligadas a hacer sus propios datos de prueba, lo que quiere decir que realizarán pruebas normalmente en animales y en seres humanos, ocasionando también una serie de posibles perjuicios y sufrimiento en seres vivos, ¿no? Entonces también yo creo que esos son otros de los temas que normalmente no se habla cuando se discute sobre la exclusividad o la pertinencia de la exclusividad de los datos de prueba, ¿no? Entonces ahí también yo quería poner otro comentario relacionado un poco con los temas que tú también trajiste a colación. Y muchas gracias por tus comentarios, y un gusto saludarte y verte nuevamente. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, pasando a las preguntas que vienen de la audiencia, voy a hacer primero una pregunta que está mucho mayor relacionada con sobre el tema de las prohibiciones de la acumulación de protección. Si pudiera ser tal vez una opción que considerar como competencia desleal la pretensión de usar elementos de propiedad intelectual para poder buscar la protección que excede a la normatividad aplicable. O sea, ¿qué opinas de alternativamente, en vez de usarlo por medio de la prohibición, que se considere un sistema de competencia, bueno, sí, como competencia desleal, ¿no? Por otro lado, también preguntan, ¿qué opinas acerca de los productos que se pueden, de los que se puede hacer el consumidor mediante las impresoras 3D? Para autoconsumo? Pues a lo mejor este tipo de productos pueden llegar a afectar el desarrollo normal de la obra por la disminución de demanda del producto, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto de los productos en impresoras 3D? También nos preguntan acerca de las obras que se crean en espacios como Makerspace, que entiendo que lo busqué rápidamente, entiendo que es un espacio donde varios alumnos llevan a cabo una creación. Este tipo de protección, bueno, si se busca una protección de derechos de autor, o si se busca, o si incluso se podía llegar a hacer una protección por patentes. También nos preguntan, acerca de las creaciones de los pueblos originarios, si existe, para empezar, si existe algún tipo de protección y si pueden llegar a tener protección de tipo acumulada de diferentes figuras de propiedad intelectual. Me imagino que a falta de, o en respuesta a tratar de solventar la falta de protección que si existe o no existe de propiedad intelectual. Más o menos, Hernán, son las preguntas hasta ahora.
Gracias, Ana. Bueno, he anotado todas. La primera, que se refiere al sistema de competencia desleal, ¿no? Como alternativa al régimen de prohibiciones de registro. Tenemos que tomar en cuenta que son dos regímenes jurídicos completamente diferentes, ¿no? Entonces, en un caso, lo que cuando uno tiene un derecho de marca, por ejemplo, ¿no? El registro, normalmente el registro otorga derecho de exclusiva. Esa exclusividad tiene dos dimensiones, ¿no? Una dimensión positiva que se denomina, y es que solo yo, titular, puedo usar esta marca. Y una dimensión negativa, y es que además yo puedo impedir que terceros usen marcas similares o idénticas que causen un perjuicio a la mía. Entonces, en ese sentido, cualquier uso, aunque sea de buena fe, ¿no? Puede ser sancionado a través de las acciones de observancia, ¿no? Obviamente hay excepciones, ¿no? Hay limitaciones y excepciones, pero digamos en términos generales es así. Ahora bien, el sistema de competencia desleal tiene otro propósito, ¿no? El sistema de competencia desleal justamente lo que quiere es un correcto funcionamiento del mercado y que los competidores compitan en situación, digamos, con una participación leal y que nadie trate de aprovecharse de manera injusta del esfuerzo del otro. Eso no quiere decir que no se pueda imitar, ¿no? Como ya vimos. Entonces yo creo que más que ser un sistema que impida la acumulación, yo creo que es un sistema que puede servir en determinadas ocasiones para garantizar la libre competencia. Y en ese sentido puede servir para garantizar la libre imitabilidad, ¿no? De ciertas prestaciones que se realizan en el mercado. Y esas prestaciones en algunas ocasiones pueden incluir creaciones como por ejemplo signos distintivos o como por ejemplo otro tipo de creaciones como las formas tridimensionales. En cuanto al autoconsumo de la impresión 3D, es una pregunta buenísima, me encanta ese tema. Sí, obviamente, yo creo que la impresión 3D es un cambio de paradigma, ¿no? En cuanto a los métodos de producción. Y en ese sentido puede causar una afectación a los titulares, por ejemplo, de derechos de autor o de marcas tridimensionales, sí que puede, ¿no? De hecho, yo creo que va a causar una afectación. ¿Esta afectación es lícita? Yo creería que sí, ¿no? ¿Es legítima? Yo creería que sí, porque recordemos que en el digamos, en un libre mercado, los empresarios están dispuestos a participar, ¿no? En la concurrencia del mercado y están dispuestos a tener ganancias, pero también consideran la posibilidad de tener pérdidas. Es decir, siempre puede haber una afectación patrimonial positiva o negativa. El hecho de que exista una afectación patrimonial negativa no necesariamente tiene que deberse a una actitud de un competidor que sea sancionable por el ordenamiento jurídico. De hecho, yo creo que este es un gran ejemplo de cómo el cambio de paradigma en la producción, en este caso, por ejemplo, de ciertas formas tridimensionales, va a causar necesariamente un cambio patrimonial positivo en algunos competidores y un cambio patrimonial negativo en muchos otros, ¿no? Esto pasa siempre que hay un cambio de paradigma en el comercio. Además, no todos son, o sea, estamos pensando a veces únicamente en el perjuicio que puede tener un titular, ¿no? Pero no estamos pensando en los beneficios que pueden tener los consumidores, ¿no? De hecho, ya se está hablando de prosumidores, que son consumidores que son los productores de sus propios bienes a través de la impresión 3D, ¿no? Porque la impresión 3D nos puede servir para autoabastecernos de muchas cosas, o incluso para fabricar piezas que a día de hoy son obsoletas, porque ya están descontinuadas en algunos electrodomésticos o productos, ¿no? Y con eso podemos prolongar o evitar que exista la obsolescencia programada, ¿no? Entonces, también hay muchos beneficios que yo creo que van a traer un cambio positivo a la larga en el mercado, ¿no? Lo que pasa es que, como todo cambio de paradigma, traerá una afectación patrimonial a los empresarios o a algún sector de los empresarios seguro. En cuanto a las plataformas, ¿no? La que tú mencionabas, Ana, yo no la conozco, pero bueno, habrá que ver ahí. Yo creo que hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? La primera es cuáles son los requisitos que tienen que acceder, por ejemplo, para que se configure un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial. Pero la segunda, que me parece que es más importante tratándose de plataformas, cuáles son los términos y condiciones,
¿no? ¿Cuáles son los términos y condiciones para que los usuarios accedan a esas plataformas y creen en esas plataformas nuevas modalidades o hagan nuevas creaciones artísticas o técnicas, ¿no? Porque normalmente puede que exista algún tipo de disposición relativa a la titularidad de posibles derechos de propiedad intelectual o al menos de posibles creaciones, ¿no? Y habrá que ver en los términos y condiciones, que es algo que casi nunca se lee, ¿no? Cuando uno accede a un servicio, sobre todo a través de las tecnologías de la información y la comunicación, habrá que ver si es que esos términos y condiciones reconocen, ¿no?, la posibilidad de ser titulares o dan por sentado la cesión de la titularidad, ¿no?, a los administradores o dueños de la plataforma. Otra y la última pregunta que me parece a mí interesantísima y que me encanta es la de los pueblos originarios. Aquí tenemos que tomar en cuenta de que, a diferencia de los derechos de propiedad intelectual, que son derechos de índole mercantil, los derechos de los pueblos originarios, de estos conocimientos tradicionales, no son de índole mercantil, son derechos fundamentales, ¿no?, de carácter colectivo. Es decir, son imprescriptibles, inembargables e inalienables. No tienen un plazo de protección y además no están sujetos a una constitución del derecho a través del reconocimiento de una autoridad administrativa, ¿no?, sino que existen por el simple hecho de formar parte de la cultura y tradición de los pueblos originarios. Sin embargo, hay un tema interesante y es que, ¿qué pasaría con aquellas creaciones, ¿no?, artísticas o que puedan ser catalogadas, por un lado, conocimientos tradicionales, pero que a la vez reúnan los requisitos de la protección a través del derecho de autor, ¿no? ¿Sería posible acumular? ¿Sería posible registrarlo? ¿Qué tipo de obra sería? ¿Desde cuándo contaría la primera divulgación? ¿No? ¿Desde cuándo contaría que se hizo la primera divulgación y por ende empiezan a transcurrir los plazos? ¿Hay plazo? ¿No? Entonces ahí yo creo que no hay una solución sencilla y creo que dependerá mucho de cuál sea la metodología legislativa adoptada por cada país. Por ejemplo, en el Código Ingenius en el Ecuador, sí se optó por dar una protección acumulada, es decir, una protección reforzada a las expresiones tradicionales de los pueblos originarios y que puedan tener la condición de obra, que puedan ser protegidas por el derecho de autor. Sin embargo, en ese caso en particular, son obras que tienen una protección, pero que no entran en el dominio público, o al menos no entran en el dominio público en la faceta de conocimiento tradicional. Tratamos de dar ahí alguna especie de marca divisoria, ¿no? Porque veíamos que existe en algunos pueblos y nacionalidades indígenas en especial el interés por proteger de manera mercantil, ¿no?, sus creaciones, ¿no?, o sus rituales o sus expresiones artísticas y culturales. Y claro, ese es un tema que hay que discutirlo, que yo creo que tiene más un punto de análisis filosófico, porque por un lado establecemos los derechos de propiedad intelectual, que ya dijimos de índole mercantil, y cualquiera lo puede rentabilizar y cualquiera lo puede explotar económicamente. Y por otro lado, los derechos de los pueblos originarios, si bien son derechos colectivos, es legítimo prohibirles o que el legislador prohíba el interés a sus legítimos poseedores de explotarlos económicamente. Yo no sé, no tengo una respuesta, ¿no? Pero un poco para solventar ese requerimiento de los pueblos de nacionalidades indígenas en su momento en el Ecuador, se admitió la posibilidad de que se acumule protección únicamente en el caso de derecho de autor con una serie de requisitos y características puntuales, ¿no? Pero sí que existe en ese campo específico acumulación, aunque sean derechos de diversa índole. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí también con las preguntas del público. No sé si vaya a haber algo más. Pero sí, muchas gracias también por todos tus comentarios, Hernán. Bueno, doctor Pérez Miranda, ¿sí? ¿Alguna otra? No, quería hacer un comentario sobre el problema que genera la distinción entre la competencia leal y la propiedad intelectual, ¿no?, que es un problema muy serio, ¿no? Tú lo has planteado bien,
Y un ejemplo es de este proceso de acumulación de protecciones en materia de propiedad intelectual, es los cambios que ha habido en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en este caso. Se planteó precisamente sobre algo que planteaba también Marta, que son los datos de prueba. En un conflicto que se planteó, creo que con Canadá, en la OMC, ¿no? La OMC es el tribunal arbitral y fue ratificado por el panel de juristas, el panel de puro derecho. Se alegaba de que los datos de prueba tenían una protección como propiedad intelectual. Y ese panel decidió que no, que era un tema de competencia desleal. El tema es muy importante en tanto y en cuanto hasta dónde puede reglamentar el Estado esos temas, ¿no? En la medida en que se trate de un derecho de propiedad intelectual o se trate meramente de un caso de competencia desleal. En el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, tan antiguo como el ADPIC, se planteaba que los datos de pruebas eran un secreto industrial, por lo tanto estaban dentro del campo de la competencia desleal. Sin embargo, en el TEMEC se incluye, por un lado, a los secretos industriales dentro del campo de la propiedad intelectual, ya no dentro del campo del derecho de la competencia. Y por otro lado, se incluye a los datos de prueba dentro del esquema de propiedad intelectual. Lo cual, digamos, es parte de esa tendencia en muchos temas, inclusive a incorporar dentro del campo de los derechos de propiedad intelectual los casos de competencia desleal. Es más, yo te diría que el caso más viejo de incorporar a los derechos a los casos de competencia desleal como derecho de propiedad industrial es de 1883, es decir, el Convenio de París incluye a las marcas como dentro del sistema de propiedad intelectual y en realidad es un caso de competencia desleal, ¿no? Entonces, es decir, no es ninguna creación inventiva ni ninguna gran obra estética, es una marca, ¿no? En definitiva, lo que se requería en ese momento para hacer propiedad intelectual en la década de los 80, ¿no?, del antesiglo pasado, ¿no?, es que hubiera una creatividad, un invento, ¿no?, por un lado, o una obra estética por otro, ¿no? Y el código, el convenio de propiedad, el convenio de París, incluyó las marcas, ¿no? Y a partir de ahí empezó todo este proceso de incrementos y de trasladar temas de competencia desleal a temas de propiedad intelectual. Es más, en México tenemos en el Código Penal, no sé si se reformó en las últimas reformas, pero teníamos en el Código Penal sanciones a la violación del secreto industrial en el Código Penal, ¿no?, como competencia desleal, y teníamos sanciones a la violación del secreto industrial en la ley de propiedad industrial como violación de derechos de propiedad intelectual. Y el tipo era muy parecido. Entonces quería un poco hacerte este comentario, que también en este caso hay una tendencia a trasladar los casos de competencia desleal a el sistema de propiedad intelectual. El otro tema es de lo que hablaba y lo que te preguntaban los compañeros, que es muy simpático. El tema es, ¿qué sucede si el producto que se puede hacer mediante el producto individual que yo puedo hacer en mi casa, ¿no?, mediante estos aparatos patentados, protegidos, etcétera, vale más que el producto que compro, en lo que hace a violación de derechos, ¿no? Que sería un caso, ¿no? Maestra Carmen. Gracias, Ana. Bueno, escuchando los comentarios y reflexiones de los compañeros, Hernán, yo quisiera comentarte algo y también conocer tu opinión. Me parece en principio que, bueno, la solución obviamente no se ve clara ni fácil
creo que sí tienes toda la razón a través de las prohibiciones de registros, por ejemplo, de ciertas marcas. Podría ser la solución, pero creo que la otra parte es a través de los criterios de los juzgadores. A final de cuentas queda en el ámbito judicial, concretamente, quienes van a interpretar la ley y quienes al estudiar un caso concreto tendrán que pronunciarse sobre si se da la protección sobre un mismo objeto y por lo tanto no vale en ese caso concreto, o si efectivamente hay diferentes protección de diferentes objetos y por lo tanto es correcta la protección que se da. Ahora, creo que es inevitable que se va a utilizar mientras esté como está, porque la verdad es que desde un punto de vista práctico recurrimos a veces a la protección acumulada porque es la forma de evitar la competencia desleal. Para quienes son legítimos titulares de derechos, a final de cuentas está un sistema vigente surtiendo sus plenos efectos, y quienes buscamos la protección de las creaciones que a veces como abogados someten a nuestra consideración, pues buscamos la manera de evitar la competencia desleal de terceros, aunque per se pudiera parecer que la protección acumulada es competencia desleal también, ¿no? Pero también lo que estamos buscando es que abrir el mayor número de posibilidades de acciones ante los embates de la piratería, que eso también habría que tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces nos vemos orillados a ese tipo de protección acumulada tratando de encontrar el mayor número de acciones para evitar un acto de este tipo. La verdad es que a veces no es necesario y también por eso he escuchado críticas en ese sentido de que se piensa que los abogados pues lo que queremos es cobrar los honorarios por obras, por marcas, por diseños industriales y por todo, ¿no? Para poder decirle al cliente, todo esto necesitas para tener un blindaje de tu creación intelectual, ¿no? Cuando a veces ni siquiera tal vez sea necesario. Y a lo mejor a veces puede resultar contraproducente porque voy y hago un planteamiento y me dicen, pues no, porque tienes la marca, pero es algo que ya cayó en el dominio público y a lo mejor el juez no lo entiende y resulta que no me beneficia, ¿no? Pero creo que esa parte también habría que considerarse que es una herramienta que utilizamos para evitar la competencia desleal de terceros, ¿no? Y pensaba por último, dijéramos, en las impresiones tridimensionales, que creo que podrían entrar, al menos en derecho de autor, pensaba yo, tratándose de obras, que entrarían dentro del caso de las excepciones, de donde se puede hacer un ejemplar para uso personal y privado, y que de alguna manera tal vez en las invenciones también existen ciertos casos o ciertos supuestos de excepción que nos permiten llevar a cabo, por ejemplo, en la academia, ciertas reproducciones, ciertas análisis de procesos de productos patentados con fines de investigación. Entonces, sí hay ciertas excepciones que estarían cubiertas. Entonces, el adquirir un aparato de este tipo por sí mismo, pues ahora aquí en México no tiene ninguna implicación. Se está viendo el tema de la copia privada. Aquí apenas hay una iniciativa que se está buscando proteger esta parte, vamos a cubrir esta parte de la copia privada con esos sobreprecios que suelen establecerse a este tipo de aparatos potencialmente reproductores de obras, viéndolo desde el punto de vista del derecho de autor. Pero creo que en un momento dado, esas reproducciones de derecho de autor, claramente dijéramos reproducciones, copias en el caso de productos patentados, a lo mejor podrían caber también en estos casos de excepción, donde sí son válidos y donde, a menos que lo hagamos a escala comercial, ahí sí afectaríamos un mercado, el derecho exclusivo tal vez de alguien. Eso es todo, Hernán. Gracias. Gracias, Ana. Sí, doctor Becerra, un último comentario, ya estamos casi sobre el tiempo. Rápido. No, es muy interesante lo que se ha provocado aquí. Después de escuchar a Carmen y en relación con lo que veníamos hablando, me parece que sí hay muchas, podemos decir, muchísimas tendencias en la propiedad intelectual y que me parece que es necesario hacer un equilibrio en todo eso, porque en esas nuevas tendencias que hay en la propiedad intelectual, estoy de acuerdo con lo que dice Carmen. Si se le ve desde la perspectiva
de los abogados, y pienso yo que es la labor de los abogados proteger mejor a sus clientes. También hay otra perspectiva, que es la del consumidor. Entonces, creo que la propiedad intelectual está a la mitad, con diferentes embates, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que en la investigación, por otra parte, se deben de ver estas dos extremos, esas diferentes posibilidades. Al final de cuentas, tratar de hacer un equilibrio entre todo esto, porque al final de cuentas, creo que esto es lo que hace la academia, es decir, hace propuestas y ya tocará al legislador y fundamentalmente a ver por dónde se va, ¿no? Pero es muy interesante el debate, ¿sí? ¿No? Y como veo aquí, estas son perspectivas diferentes, que las dos me parece que son válidas, ¿no? ¿Puedo agregar algo brevemente? Sí. Sí, perdón. Es que me parece muy importante esto, Manuel, y bueno, en ocasiones, muy raras ocasiones, creo que la labor del abogado también tendría que ser esa. O sea, nosotros mismos buscar, con los elementos de los que disponemos, tratar de buscar ese equilibrio. No siempre es fácil porque el cliente puede no tomárnoslo a bien. De decir, ¿cómo? Pues no me estás protegiendo, no estás previendo y no me estás protegiendo todos mis intereses, ¿no? Que a final de cuentas para eso te contrato. Pero yo creo que a veces sí podemos hacer esa labor, donde si vemos que no es necesario, como para qué nos metemos en todos estos temas, y máxime que se supone que somos nosotros los conocedores del sistema, para qué provocar este tipo de situaciones, ¿no? Eso ya tiene que ver mucho también en el campo de la ética de cada quien, porque además yo lo he podido comprobar, sobre todo en derecho de autor, que hay veces que el cliente quiere todo, perdón que lo diga, pero por ignorancia, porque piensa que entre más tenga, más le demos, se va a defender y va a estar así blindado y nadie lo va a piratear, y eso no es cierto. Entonces, yo creo que mucho está de la labor de nosotros de explicarle cuál es el alcance, qué es lo que, hasta dónde va a llegar y hasta dónde podemos nosotros también proteger sus intereses, proteger sus derechos, sin necesidad de darle todo eso, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor también por ahí nosotros tendríamos que estar conscientes de que también tenemos que contribuir a ese equilibrio, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso también. Muchas gracias. Ya, es todo. Hernán, tienes la posibilidad de saludar, comentar y despedirte. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo todo. Voy a hacer un comentario porque más bien creo que ustedes lo han explicado muy claro, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que es un tema que merece todavía mucho análisis, reflexión. De hecho, yo más lo que quería era, con mi ponencia, es poner sobre la mesa, ¿no?, los temas que a mi modo de ver son importantes, ¿no?, de análisis sobre esta temática de la acumulación. Y siempre aprendo, ¿no? Cada vez que hay la oportunidad de compartir y de conversar sobre estos temas, aprendo muchísimo. Solamente un comentario, y es que efectivamente hay que tomar en cuenta, ¿no?, los legítimos intereses de un titular, los legítimos intereses de un empresario que ha invertido, ¿no?, en distintivos para identificar sus productos o servicios, o en otro tipo de inversión relacionada con la innovación estética o funcional. Sin embargo, también a veces cuando se habla de las posibilidades de usos justos o de la aplicación de limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual, normalmente se piensa en el usuario, ¿no?, en un usuario tramposo, o también en algo que tiene que ver con la ilegalidad, en la piratería, en el pirata. Pero no se toma en cuenta el aspecto más importante, ¿no?, del uso de creaciones que pueden estar protegidas por derechos de propiedad intelectual, y es el de los propios competidores. Yo creo que en un mercado maduro, al que más le interesa el uso de creaciones, sean funcionales, estéticas o eventualmente de distintivos, son a los propios agentes económicos, ¿no? Y yo creo que mientras más garantizado esté la libre competencia, obviamente respetando los derechos de propiedad intelectual, pero mientras más garantizada esté la libre competencia, hay un mejor funcionamiento del mercado, y eso es beneficioso para todos, ¿no? Porque ¿de qué sirve un mercado que no funciona bien, un mercado que tiene algún tipo de afectación,
sí tenemos muchos derechos de propiedad intelectual, ¿no? Que podrían eventualmente llevar a esa disfunción del mercado. Nada más, no, yo de mi parte agradecerles nuevamente porque primero es un gusto volver a verles, aunque sea a través de una pantalla. Me da mucho gusto conversar, escucharles. Y como dije en un inicio, yo aprendo mucho en estos espacios y he aprendido mucho de todos ustedes, en particular las veces que he tenido la oportunidad de participar en sus eventos, que ventajosamente ha sido en México, ¿no? Que aparte de poder verles personalmente, es una oportunidad hermosa para conocer ese lindo país, pero bueno, ahora a través de la tecnología igual podemos estar cerca a pesar de estar físicamente lejos, así que nuevamente mi agradecimiento y un gusto volver a verles y un gusto también saber que muchas otras personas se han unido y han hecho aportes y preguntas que nos sirven para la reflexión. Muchas gracias, Hernán. Bueno, si me permiten nada más comentarles a nuestra audiencia que el formulario ya está en el chat. A veces es necesario que en cuanto terminemos la transmisión van a poder tener acceso a él y tendrán unos 20 minutos para anotarse. Les agradecemos por su asistencia y por acompañarnos en este semestre. Muchísimas gracias a la maestra Carmen Arteaga de la Facultad de Derecho, al doctor Pérez Miranda de la UAM, al doctor Becerra también, por supuesto, del instituto, y a todos los que nos acompañaron en el Zoom. Los esperamos, atentamente los invitamos al siguiente semestre de nuestro Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. Ya está la inscripción abierta en la página del instituto, no en esta página de Facebook, sino en la página del instituto. Ahí se podrán inscribir para el siguiente semestre también a los que les interese. Y bueno, pues no me queda más que decir también muchísimas gracias de nueva cuenta a Hernán. Fue un placer escucharte y muchas gracias por compartir tu tiempo, sobre todo a estas horas de la madrugada para ti y tus conocimientos con nosotros. Y bueno, pues felices fiestas a todos. Gracias, Hernán. Felicidades, felices fiestas a todos. Cuídense, no hagan pachangas multitudinarias. Hernán, muchas gracias, te esperamos por México. Tienes una visita prometida pendiente. Acá te esperamos. Saludos. Muchas gracias. Gracias a todos. Felicidades. Un abrazo. Felicidades. Un abrazo. Hasta luego, Abraham. Y mucha suerte, Hernán, no solo en temas de propiedad intelectual, y tú sabes a qué me refiero. Cuídense mucho. Cuídense Muchas mucho. gracias. Hasta luego. No.